Bien, y la coyuntura política, ¿cómo no analizarla? Con don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón, vamos a poner primero en pantalla cómo usted ingresa a conocer las noticias nacionales, internacionales, opinión, turismo, cultura. Pues vaya a su computador y anota www.elhermanón.com. Saludamos a su director. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rafael. Gracias como siempre y gracias también a los amables televidentes que tienen la gentileza de recibirnos en sus hogares. Vamos a mostrar una de las notas más importantes porque hemos dicho y lo hemos reafirmado que dos hechos fundamentales de toda gestión pública es, por ejemplo, y gestión de país, la educación y la salud. Hoy la salud está en bastantes problemas. Vamos a mostrar la nota que tiene el diario El Hermanón sobre la gripe AH1N1. Ahí está. El diario El Hermanón nos informa: gripe AH1N1 deja 4 muertos y 73 infectados, inclusive hay médicos. Al respecto, ¿qué nos dice su director o el director del Hermanón? Podría decir que naturalmente cuando se produce una incursión epidémica de esta categoría, todos pensamos, aunque tardíamente, en la prevención y desde luego en la necesaria vacunación, que es un avance médico que originó el médico Pasteur cuando descubrió que las enfermedades procedían no por obra de los demonios de la naturaleza, sino por acción de los microbios y de las bacterias. Esto origina la rama medicinal que se denomina bacteriología. Bueno, también quisiera puntualizar, y lo estamos señalando en El Hermanón, que la vacuna, con ser una cosa preventiva, que se aplica principalmente a los niños de 5 años o hasta los 5 años, y a personas de más de 65, debe ser tratada con mucha precaución, puesto que me han informado directamente autoridades médicas que las personas que pasan los 65 deben primero analizar su realidad cardíaca antes de ir hacia la vacuna, que es muy intensa en el caso de lo relacionado con este mal de bronquial. Pero también hay que pensar que algunas personas tienen que vacunarse contra la neumonía, que es un azote, sobre todo en la tercera edad, similar al cáncer, según dicen los médicos. Quien padece neumonía después de los 65 años está en un grave riesgo. Entonces tiene que la vacunación ser asumida como un acto médico de gran relevancia y de mucha observación clínica del paciente antes de vacunarlo. Hay un asunto que no logramos entender todavía. ¿Qué sucede? Hay bastante crecimiento. Usted basta que vaya por las calles y encuentra inmobiliarias por aquí, por allá, se agarran áreas verdes, todo. Los bancos están llenos de personas, viajes al exterior, viajes al interior del país. Hay un boom económico en nuestro país. Pero ¿por qué aparece esto? Si lo sumamos a la TBC, que aquí hace más de 3 años dimos la alerta y dijimos cuidado, que la TBC está viniendo con fuerza, incluso hay médicos también contagiados, hay estudiantes de un instituto argentino también que han fallecido, es decir, AH1N1 más TBC. Rafael, ¿qué nos dice esto frente al modelo? Es un descuido del aspecto de la salud pública y tenemos dramáticamente este Cerro San Cosme, que es aludido folclóricamente en relatos, en conversaciones, convertido en el árbol, en el Cerro de los Tísicos, como ha habido, por ejemplo, en la literatura de Bram Valdemar, la ciudad de los Tísicos. Ahora tenemos en la inmediación de Lima, y concretamente en Lima, un cerro habitado por personas afectadas de tuberculosis, totalmente. Enrique con Grace Martin hablaba pues del niño de Junto al Cielo, que era un cuento, y hablaba de San Cosme, ¿no? Así es. Desde esa época siempre ha sido conocido, pero las políticas de salud están, no hay el resultado que se espera. Si esto se advirtió con cuánto tiempo de antelación, ahora tenemos el problema. Tú sabes que muy fuerte. De muy antiguo se califica al gobierno o al poder como el arte de gobernar. También ha sido calificado como la ciencia de lo posible. Entonces, naturalmente que gobernar no es nada fácil, menos en un país tan convulso como el Perú. Pero el aspecto de la educación, de la salud y la seguridad tiene que ser una obligación inmediata y tácita del Estado, que no tiene mayor disculpa no realizarla. Me sorprendía bastante que los médicos incluso están diciendo que en algunos hospitales no hay esta vacuna, por ejemplo para el AH1N1. Sí. Es decir, se reparten vacunas y estas desaparecen. O sea, este es un asunto que... Es más grave todavía. En el Hospital Negreiros, que está cerca de mi casa y que he consultado,
me dicen que tienen una vacuna genérica que es gratuita, pero la vacuna de marca cuesta 120 soles y la vacuna de marca tienen que aplicártela en forma mensual. En cambio la genérica te la ponen si vas oportunamente. Entonces este es también un descuido de información. La gente tiene que saber cómo, dónde, de qué manera, a qué hora, en qué momento y con qué facilidades. Porque hay personas que no disponen de 120 soles ni tampoco la frecuencia mensual para aplicarse la vacuna de marca, que es la que los médicos dan como garantía de que no te va a atacar el mal. No sé qué piensa el director del diario El Hermanón, pero sucede lo siguiente: prácticamente se ha privatizado en mucho la salud. Sí. Hay clínicas muy grandes, hay clínicas de todos los precios, pero actualmente muchos pueden preocuparse de lo que aconteció hoy día, por ejemplo, en el Congreso u otro, pero en este momento hay pacientes muy delicados. Hay una situación de paralización por parte de los médicos del MINSA. La gente, los familiares dicen, ¿qué pasa con mis pacientes? Y sucede que la TBC avanza, el H1N1 avanza, casos en Moquegua, casos en Arequipa, casos en Lima. Entonces, el problema de salud pública, está de alguna manera retrocediendo en lugar de avanzar. Yo te voy a decir ¿Es el algo. crecimiento económico? Extrañamente o paradójicamente, la salud se vincula directamente con la política. En un país altamente capitalista e industrializado, o Gran Bretaña, que es el Reino Unido, la política en su facción opositora se denomina la leal oposición a su majestad. O sea que es una oposición constructiva que aporta desde su posición crítica, pero que está trabajando siempre para la grandeza de su país, de su Reino Unido. Y la medicina en Gran Bretaña está absolutamente socializada hace mucho tiempo, de tal manera que el médico tiene la obligación de mantener a los sectores que están a sus órdenes o a su disposición en perfecto estado de salud. También hay un ejemplo en el otro ángulo de la vida, por los socialistas. Mao Zedong, llamado el gran timonel por los chinos, organizó el ejército de los médicos descalzos, que eran prácticamente curanderos a los que se instruyó, se actualizó con política de la medicina moderna y clásica para que pudieran atender a los pacientes. Pero había un detalle: el responsable de estos médicos descalzos era también social, política y policialmente responsable de que nadie se enfermara en la localidad de su cargo. Ahora, lo paradójico es, por ejemplo, que el H1N1 y una de las versiones, una de las cepas más peligrosas viene de China. Así es. Ahí conviven con los patos, con los pollos, los pequines, Claro. ¿no? Pato Pekín. Sí. Y de ahí viene la cosa. Claro.